Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal Psicología de Otra Dimensión, programa número 78. Acá estamos nuevamente después del programa pasado donde estuvimos con un invitado, una entrevista, fue un programa un poco diferente. Para los que están mirando por Instagram, bueno, no se subió al final por cuestiones técnicas. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, una frase que vamos a empezar a usar para guiarnos por este tema que va a ser nuestra dirección hoy, es esa famosa frase de Krishnamurti que dice: no es sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Es una de esas frases que se usa mucho para reflejar algo muy profundo y muy interesante, es decir, adaptarse en el sentido de participar, de no cuestionar, de que eso te forme, eso que está enfermo. Y si realmente entendemos que el mundo está enfermo, ¿no? En el sentido de la falta de conciencia, de qué está motivando a las personas, qué está pesando más, ¿no? Sus partes más bajas, sus partes más egoístas, ¿no? Primitivas, inconscientes, le podemos llamar de muchas maneras, que ya tiene que ver con entrar en ese análisis, ¿no? ¿Y cómo hace uno para pararse en eso? Eso, de alguna manera, es lo que se llama el camino interior, ¿no? El camino interior eh, de todas las tradiciones esotéricas, porque de alguna manera dicen, bueno, hay que hacer ese viaje para ver que de uno está formado por todo eso que viene de ese mundo. Bueno, en el programa anterior estuvimos hablando de muchas cosas, estuvimos conversando con alguien muy agudo en esto de cuestionar las palabras que usamos, pensamos sobre las ideas de control, ¿no? De qué es lo que realmente, de qué tanto, ¿no? Qué tanto ese sistema nos quiere libres, qué tanto quiere que crezcamos, que evolucionemos realmente, qué tanto quiere esa salud o qué tanto, por otro lado, estimula que sigamos adictos, enfermos, angustiados, preocupados. Bueno, eso es una gran pregunta. Hola, hola, ¿cómo estás? Fernanda, Fernanda, ¿no? Perdón si me confundo, como no aparece tu nombre ahí. Ahora los voy a ir saludando. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso, así que los invito a que se queden, porque vamos a estar hablando un poco de este, esto que pensamos cuestionar, y que es un cuestionamiento que no tiene que ver con la crítica y la queja únicamente, sino con decir, bien, primero tengo que tener una mirada crítica de qué viene de afuera para no tomar eso sin masticar, ¿no? Para no tomar eso pasivamente, para que eso que de alguna manera nos lleva para un lado o para otro, vamos a estar hablando de muchos ejemplos de eso, que no sea algo que lo tomemos sin poder preguntarnos, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente esto es lo que quiero para mi vida? Bueno, el camino interior tiene que ver con desintoxicar, de una manera de eso, preguntarse qué forma y buscar las estrategias que hacen que uno tenga una soberanía, una autoridad sobre uno mismo, dentro, siendo parte de ese mundo, moviéndose en ese mundo, ¿no? Como hablamos cuando hablamos de temas como las sectas, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente esto viene de aislarse o de pelearse con ese mundo, ¿no? Sino de entender qué estado de conciencia lo mueve. Así que los invito a quedarse porque vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando de estas técnicas o formas o caminos que nos ayudan a crecer, a diferenciarnos de alguna manera de eso, de ir más allá. Así que bueno, primero los voy a saludar. Bueno, gracias ahí los que están ya saludando en el Instagram. Primero los voy a saludar, así vamos entrando en el tema, vamos dejando que también la gente vaya llegando. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo te va? Hola María Emilia. Ahí está Solcito saludando, que dice querida comunidad, les deseo muy buenas noches y los invito a quedarse. Muy bien, sí, los invitamos a quedarse, como siempre les cuento, estos son disparadores que traemos. En este caso lo quise hacer porque, bueno, tuvimos una charla la vez pasada que me gustaría que me cuenten si la vieron en vivo, si la vieron después, pero bueno, fue profunda, estábamos hablando con Dani Márquez, que, digamos, es un filósofo de alguna forma, ¿no?
Entonces, a veces esos cuestionamientos profundos pueden ser difíciles de seguir si uno no tiene todo el bagaje de alguna manera que él está tomando. Bueno, tratamos siempre que el programa llegue independientemente un poco de dónde venga cada uno, pero bueno, sé que fue un tema profundo, para mí muy interesante, porque creo que interesante es traer otras personas que también traigan otras ideas o las lleven por otro lado de las que las llevamos acá normalmente en el programa. Pero bueno, me gustaría hacer un poco eso y vamos a hablar un poquito de eso, tomando un poco por lo menos qué me queda a mí de esa idea que hablamos del cuestionamiento, del valor de cuestionar, y bueno, pero llevándolo también, tocando los temas que tratamos, que siempre tienen que ver con, bueno, cómo se genera conciencia dentro de eso. Así que bueno, también saben que hay espacio para las preguntas, para los comentarios de cada uno. Si van por otros lados, lo conectaremos seguramente dentro de lo posible. Así que bueno, ya digo, habiendo dado un tiempito también para que se vayan sumando, que me cuenten quién está por ahí, no sean tímidos, los que quieran contar un poco, aunque sea que están mirando, después verán si tienen ganas de comentar el tema o no, pero que están mirando, de dónde miran. Los de siempre ya saben, esperamos su saludo acá con Sol, y los que están viendo por primera vez, que llegan, que también lo cuenten, así los vamos conociendo. A ver, dice Ceci, busco mi interior sin perjudicar a nadie, trato de ser consciente en cada paso que doy. Bueno, es interesante esto, un poco es el tema, ¿no? Cuando uno busca su camino, en general, difícilmente perjudique, ¿no? Pero obviamente en esto hay muchos extravíos. Después les voy a estar compartiendo una frase que habla un poco de esto, que puse ahí en mi Instagram. Después, si quieren, pueden entrar y comentar ahí o ver qué les pareció, ¿no? Es una frase como para darle alguna interpretación porque es un poco, puede ser un poco polémico, porque hablo del término locura. Pero bueno, tiene que ver con esto. Obviamente buscamos ese camino interior. Al ser una búsqueda, a veces hay momentos en que es confuso y que se confunde con otras cosas, ¿no? Digamos, por ejemplo, que hoy tenía también ganas de hablar un poco de ese tema. Digo, ¿por qué es tan importante mirar hacia afuera y decir, bueno, a ver qué nos está ofreciendo el mundo, la forma de pensar que nos toca vivir, los conocimientos que nos llegan? Y bueno, por ejemplo, pensaba en esto que hablamos en muchos programas, que es la New Age, ¿no? Que tiene cosas valiosas y tiene cosas criticables. Ahora vamos a ir retomando, bueno, ya que está, sigo con los comentarios. Dice Rodrigo, hermoso tema, la verdad las personas pierden mucho tiempo en cosas vanas. Dice Ceci, hola, perdón, no saludé. Liliana, ¿cómo estás? ¿A qué se refiere sociedad enferma? Pregunta Rodrigo. Bueno, gracias a los que en quinta dimensión ahí también se quedan esperando. Gracias, pero bueno, ¿saben cómo son estas cosas? Pero bueno, al final es una prueba de paciencia, es una prueba de paciencia para mí. A veces la cosa técnica hay que ver cómo anda y trae problemas. Y para ustedes también, que bueno, si se quedan es porque hay algo valioso acá, ¿no? Así que bueno, gracias a todos. Les decía, bueno, ahí retomo con esta pregunta de Rodrigo que es muy interesante. Les decía, por ejemplo, esta idea de la espiritualidad que nos llega hoy, esta espiritualidad donde tomamos muchas cosas, tomamos un poco, que yo me siento bastante identificado con eso, ¿no? Por eso hay que poder también preguntárselo. Tomamos de la medicina china, tomamos de la India, tomamos del budismo, de la metafísica y demás. ¿Por qué? Porque vino de una corriente donde empezaron a llegar los maestros espirituales, se empezó a tomar eso, pero claro, era una época que venía de salir de la rigidez y digamos, de las presiones y la exclusividad de la religión. Entonces era como una apertura. Bueno, yo por más que viva en tal lado y fui criado con una familia con tal religión, bueno, puedo, por ejemplo, conectarme con un gurú que viene de la India y aprender yoga, ¿no? Entonces pasaba mucho eso. Entonces, claro, en general esto es visto como algo muy positivo, porque, bueno, obviamente trajo estos conocimientos espirituales que para muchos hoy, si bien ya estaban, en esa época se popularizaron aún más, digo, ya eran conocidos en Occidente, bueno, hablar de los chakras, por ejemplo, ¿no? Del prana, de dharma, karma, todos estos conceptos
hinduistas, budistas, por ejemplo, ¿no? De terapéuticas como la acupuntura, ¿no? Entonces trajo una apertura muy importante. Ahora, ¿qué se sabe con el tiempo? Esto vino en la época que también estaba la revolución psicodélica, o sea, el uso de sustancias, bastante indiscriminado, ¿no? Donde aparecían también las sustancias como el LSD. Y también una época de esto de liberación, ¿no? De formas diferentes, entonces de repente se formaban comunidades, formas diferentes de tener, de las relaciones humanas, de las relaciones sexuales. Bueno, había toda una transformación. Bueno, ¿qué se sabe con el tiempo? Ahora vamos un poco a qué nos queda hoy de esto. Con el tiempo, ¿qué se sabe? Que, por ejemplo, este uso de sustancias indiscriminado fue impulsado por agencias del gobierno de Estados Unidos. Esto está muy documentado, ¿no? Muy documentado, muy atestiguado. Entonces ahí tenemos que pensar, lo que veíamos como libertad, ¿no? Como abrirse a estas cosas que antes estaban prohibidas, de repente parte de esto había de experimento, ¿no? A ver qué hace la gente, a ver qué le hace a la gente de repente ese uso masivo de sustancias que alteran la conciencia. Entonces ahí es donde las cosas se ponen más complicadas, más complejas para pensar, porque bueno, entonces, qué nos hizo esto? ¿No? ¿Qué habrá hecho que mucha gente se descarrile, se pierda en eso? Que pierda lo que quizás era su búsqueda espiritual y que se desvía hacia ese descontrol en distintos sentidos, o esa falta de estructura. Bueno, cosas para preguntarnos. Y hoy en día, la New Age, el problema que tiene, bueno, por ejemplo, que va mucho con esta época de las redes, que también es algo que nos tenemos que poder cuestionar, ¿no? Hablamos de espiritualidad y tratamos de transmitir de espiritualidad, la conciencia o de la psicología desde un punto de vista profundo, pero también lo tenemos que hacer en este mundo de las redes, los mensajes cortos, de la atención que está un minuto, ¿no? Por eso, bueno, ahora tuvimos una interrupción y es como que va, un minuto sin nada, ¿qué hacemos, no? Bueno, están estas redes en las que, si bien los que no somos nativos de esto, los adolescentes hoy son mucho más nativos, de repente nos adaptamos también a usar las distintas redes que van saliendo, Instagram, después TikTok, Twitch, ¿no? Que van trayendo diferentes formatos, pero muchos tienen que ver con esto todo rápido, todo en unos segundos, dar la información. Entonces uno se tiene que preguntar también, ¿qué tan valioso puede ser eso? ¿No? Tenemos que buscar cómo en esto que está pasando, cómo mantener una coherencia, si uno quiere profundizar, ¿no? En un mensaje. Es un poco lo que preguntaba Rodrigo, ¿no? Eh, bueno, una sociedad enferma tiene que ver con esta sociedad inconsciente, con esta sociedad, por ejemplo, de nuevo, si vamos a las redes, que lleva a que las personas se peleen a muerte ahí, se insulten por una diferencia de un tema, y que se obsesionen también con luces de colores, ¿no? Con cosas, con la noticia del momento, con el programa del momento, como ahora está Gran Hermano, ¿no? Ahora vendrá el Mundial, ¿no? Y todo ahí, em, y la vida puesta en esas cosas, que por esto el tema de participar de ese mundo, ¿no? De poder vivir esas cosas, pero preguntarnos, bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hasta dónde nos toma? Y ahí creo que está la gran diferencia. Si solo tenemos eso, si bueno, mi atención está ahí, bueno, y está el mundial, y si no está el mundial, entonces, no sé, me deprimo. Bueno, ahí vienen los problemas. Y para mucha gente es así. Es eso lo que pasa. Entonces, ahí, digamos, ¿qué pasa con eso? Se busca fomentar esto, se busca que las personas estén adictas al programa, a la red social, a las compras, a la polémica, al pelearse con otros, porque cuando las personas están así, bueno, su vibración baja, están conectados a esas emociones negativas y de alguna manera se pierde acceso a otras cosas, ¿no? Eso es un poco, bueno, la sociedad enferma, la sociedad de la violencia, la sociedad de a veces la falta de sentido, la sociedad del conflicto, de la guerra, todas estas cosas del miedo, del que parecen nunca dejar de estar en el centro de la atención masivo, ¿no?
eso y muchas otras cosas es lo que implica. De eso vamos a estar hablando también. Bueno, ahora seguimos un poquito. Hoy, dice Liliana, hoy terminé de leer el libro de Claudio, La vida es un juego. Ah, mira, bueno, ¿qué te pareció? Justamente es eso, ¿no? Cómo tomar la vida de otra manera. Bueno, ahí está, gracias a lo que esperaron. Ah, mira, dice Liliana que dice que terminó de leer el libro. Entendí que lo que busco afuera ya lo tengo dentro de mí. Bueno, eso es muy interesante, es muy central a esto que estamos hablando, ¿no? Porque tiene que ver con esta cuestión de este mundo nos pone siempre objetos de atención, ¿no? Miremos la noticia que está. Hace poco hicimos ese programa mostrando noticias de un día cualquiera en el diario, ¿no? Y cómo estaba la política, la pelea, la discusión entre los políticos, estaba el deporte, estaba lo que hizo Tini, estaba la relación que tal rompió, ¿no? Entonces siempre cosas que muevan emociones, que llamen a la curiosidad, que llamen al enojarse. Está siempre buscando hacia afuera, como que uno busca, si tengo esto, si logro esto, si compro esto, ahí voy a estar bien, ¿no? Y el que eso está dentro, lo que quiere decir, es algo que es muy fundamental, que es decir, uno puede hacer las mismas cosas, pero el tema es cómo se viven, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente hay que dice, uy, yo quiero tener este auto, yo quiero hacer este viaje, y, yo quiero tener esta casa, o yo quiero la pareja así? Y cuando la tiene, no lo disfruta, su cabeza está en otro lado, enseguida se aburrió de esa novedad y ya está de nuevo en la queja, en los problemas. En cambio, uno puede decir, bueno, yo quiero tener este auto. El auto no es el problema, ¿no? Porque si cuando lo tenés, lo disfrutás, lo usás para lo que querías, te sentís bien, te sentís contento, bueno, entonces eso es conciencia. Es decir, bueno, yo eso que tengo realmente lo disfruto, lo vivo. La inconsciencia, que es mirar hacia afuera, es busco. Cuando tengo eso, me da estímulo por un rato, ¿no? Como una droga, y después me aburro y de nuevo necesito algo. Y que no es lo mismo tener objetivos, o sea, querer cosas, desear cosas, querer vivir cosas que nos den experiencias, que necesitar, depender, porque el engaño ahí es siempre cuando tenga eso voy a estar bien, ¿no? Y obviamente, ¿y qué es? ¿Qué es la publicidad? ¿Qué es todo eso que nos está mostrando? Es fomentar eso, es decirnos todo el tiempo, tenemos que tener eso para estar bien, si no, no vas a estar bien, por supuesto, porque si no, uno consumiría menos, uno prestaría menos atención a esas cosas, ¿no? Si no dependemos de eso y simplemente las podemos disfrutar, todo sería muy distinto. A ver, decía Fernanda, decía mi hija fuma mucha marihuana y dice que le hace bien, no deja sus cosas de lado, pero yo le trato de explicar que no es bueno fumar porque con el tiempo hace daño a su salud. Pero no hay caso. Él dice que es de una planta, a mí me hace bien y no sé qué más decirle. La sociedad está enferma por la ignorancia. Bueno, creo que eso era otro comentario. Bueno, digamos, ahí tenemos un ejemplo de eso, por ejemplo. ¿Qué función, no? Siempre que hablamos de adicciones, de pensar en qué es una adicción, tenemos que pensar en qué función cumple para uno, ¿no? Si eso es algo que solo estás pensando en eso, como decías, que te impide hacer otras cosas, que uno no puede pasar tiempo sin consumir algo, por eso la adicción es adicción, no es solamente una sustancia, es lo mismo si pasa con la computadora, con los videojuegos, con las compras, con la comida, es una cuestión de depender de eso, lo que hace que uno se apegue, se quede enganchado a algo y empezás a dejar de lado otras cosas, estudio, trabajo, amigos, porque ahí es donde te atrapó, ¿no? La adicción es algo que te atrapa. Entonces, bueno, en esas cosas simplemente hay muchas formas de hacerse adicto a algo y va a tener que ver con la medida en general. Ese es un tema, digamos, que bastante polémico en sí, pero por lo menos en mi experiencia no es el uso lo problemático, por lo menos en el caso de la marihuana, sino el abuso. Y es muy fácil abusar de cualquier cosa.
cosa, en el caso de la marihuana, genera problemas de atención, de memoria, a veces amplifica las ansiedades. ¿Por qué? Porque justamente hay que estar muy consciente para hacer uso de una sustancia que altera la conciencia y usarla para bien, ¿no? Por ejemplo, para que nos conecte con experiencias, para disfrutar ciertas cosas, para cambiar una frecuencia y que eso nos ayude incluso a producir diferente, a conectarnos con la creatividad. Todo eso es posible, pero hay que estar muy consciente para eso. Bueno, claro, ahí dice Rodrigo, sí, el fútbol yo lo veo como una rueda que no para. Dice María Emilia, volvió. Bueno, gracias a todos por, como les decía, por quedarse, por estar. Es bueno tener un punto de vista diferente, siempre a favor de lo que la vida ofrece. Bueno, ¿querés, Claudia, si compartir la primera imagen que hablábamos ahí de dinámico? Igual ya estamos avanzados en la hora. Bueno, no, ahí tenemos la frase, empezamos con esto. La frase que puse para graficar esto, y esto hay que entenderlo, que dice que, bueno, el loco tiene ideas distintas a la mayoría que vienen de una gran confusión interna. El sabio tiene ideas distintas a la mayoría que vienen de una gran claridad interna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de ideas distintas, como puede ser temas que tratamos acá, que tratan muchos programas en quinta dimensión, la mediumnidad, la conexión con otros seres, la ley de la atracción, la energía, el manejo de la energía vital, todas ideas muy profundas, pero que lo importante al final tiene que ver con de qué significa esa idea para la persona. Y dentro de eso hay muchos grados. Cuando digo loco, por eso decía, me refiero a que no se trata justamente de etiquetar a alguien por las ideas que tiene, porque alguien sabio, evolucionado, ¿no? En su conciencia, un maestro, eh, tiene también ideas diferentes, ideas que chocan mucho con lo que la sociedad plantea. Yo ponía un ejemplo, pensaba un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Hoy en día sí, incluso un presidente puede salir a dar un discurso en la televisión y puede decir, le pedimos a Dios que nos acompañe en esto. Bueno, esa es una idea religiosa. No está bien ni está mal. Es una idea religiosa conectada en general con la religión que sigue ese país. Pero nadie le va a decir a ese presidente que está loco. Ese mensaje pasa desapercibido. De hecho, no sabemos si se trata de una persona realmente espiritual o no. Ahora, si esa persona, por ejemplo, dice, yo le pido a mi yo superior que me acompañe en estas decisiones que estamos tomando, por ejemplo, bueno, todo el mundo va a decir, pero ¿qué está diciendo este loco? ¿No? Y en todo caso, las ideas en sí son dos ideas espirituales que apuntan a cosas diferentes. En un lado tendrá más que ver con alguna religión en particular, en el otro tiene que ver con esta visión de que tenemos una parte nuestra que está conectada con una conciencia superior. Entonces, fíjense, la locura es algo relativo, es un poco lo que hablábamos en el programa pasado. Es algo relativo de cuáles sean los valores. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es si yo uso esas ideas que tengo, espirituales, de la alimentación, de cómo hay que vivir, simplemente porque me peleo con la sociedad, porque me peleo con el mundo, porque quiero, porque no encuentro cómo conectar, o si uno las usa para que eso realmente te sirva. Como por ejemplo, no sé, hoy hay gente que está haciendo homeschooling, ¿no? Educar a sus hijos en casa. Bueno, eso puede ser algo muy valioso, revolucionario, rompedor con el hecho de decir, bueno, la única educación posible es la que se da en las escuelas. No, bueno, si uno tiene la posibilidad de hacerlo o con alguna configuración diferente o uno mismo, de darle otros valores, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede elegir en qué va a usar un hijo ese tiempo? ¿No? Entonces, eso puede ser algo muy profundo, puede ser algo rompedor, puede ser algo que ayude a un hijo a aprender cosas quizás más valiosas que las que le van a enseñar en la escuela y no tener ciertas imposiciones que vienen de ahí, ¿no? Entonces, bueno, para muchos esa idea antes sería una locura, imposible, y cuando quizás más la van haciendo, van viendo que funciona, van conociendo los beneficios, van diciendo, bueno,
esto tiene algo de interesante, ¿no? Entonces, bueno, por esto un poco esta frase que compartíamos tiene que ver con decir, bueno, la conciencia también va a tener que ver con tener ideas muy distintas que la sociedad a veces no acepta, que ridiculiza, ¿no? Esto lo hablamos a veces también con mucha gente, con pacientes incluso, decir, bueno, claro, uno también tiene que ver con quién comparte estas ideas, estas percepciones que tiene, estas ideas sobre el mundo, porque va a haber muchas personas que simplemente te lo van a criticar, lo van a ridiculizar, van a decir eso es una tontería, y eso hace que uno pierda convicción muchas veces en eso que está haciendo. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es si algo, eso te está sirviendo, como hablamos siempre con la medicina, con una terapia energética. El otro día veía en un fragmento de un programa alguien que salía y decía, todos estos que hacen Reiki, constelaciones familiares, que hablan en contra de ciertas medicaciones, están haciendo mal, están haciendo algo peligroso. Bueno, estas ideas circulan, ¿no? Para muchos son así, de que toda terapia alternativa que la ciencia oficial no avala hace mal. Bueno, realmente, en todo caso, hay terapias avaladas y oficiales que hacen mal, y hay otras alternativas que también pueden hacer mal, depende cómo sean usadas, pero si uno hizo una terapia energética, por ejemplo, y se siente mejor, le da energía, le ayuda a mejorar una enfermedad, una dolencia, bueno, en eso es en lo que uno tiene que confiar, en esa experiencia. Entonces eso es sabiduría, esto lo practiqué, no lo repito porque me lo dijo alguien o porque mi maestro hace esto. Si yo lo experimenté y me hizo bien y lo incorporé, bueno, yo estoy creando esa realidad de alguna manera en mi vida, ¿no? A ver. Dice Rodrigo, estoy leyendo un libro de filosofía que dice, no tengan envidia de los que están arriba, lo que parecía cumbre es despeñadero. Ajá, muy buena frase, muy interesante. De todo lo que un abuso es nocivo. El libro también decía, hay veces que hay que estar loco para decir cosas que no dirías estando cuerdo. Claro, exactamente, porque en ese sentido la locura tiene que ver con desafiar algo, ¿no? Con poder plantear una idea diferente, pero en la que uno cree, en la que uno siente, como hoy estaba hablando con un colega también, por ejemplo, de las capacidades de personas que tienen clarividencia, que tienen capacidades de percibir, de ver el futuro. Bueno, todo esto, digo, yo le decía hablando con él, digo, bueno, hay mucha estafa con esto, hay mucha mentira, mucho engaño, ¿para qué? Para usar la fe de la gente, la necesidad que tenemos de creer en algo más. Y después hay muchas cosas auténticas, pero que es importante que uno las experimente, que uno conozca a esa persona con la que confías, con la que de alguna manera te demostró que lo que dice es valioso, ¿no? Que me dijo información o que me dio cosas que realmente de otra manera no las podría tener, porque eso realmente nos conecta con un lado profundo de la vida, de qué es la información, ¿no? A qué cosas podemos acceder. Dice Claudia, es más fácil quedarse en la zona de confort de lo que te venden los grandes poderes, en vez de investigar y pensar. Exactamente. Hasta te hacen creer que es mejor esa zona utilizando la cuestión de quedás como un loco si decís tal cosa. Claro, exactamente. Está por todos lados esto. Hay un conocimiento oficial que es el que hay que repetir. Por eso decía, de ciertas cosas de religión se pueden hablar, de otras cosas que son espirituales pero no están en la religión, es una locura, no se puede decir, te van a decir qué tontería estás diciendo. Bueno, de eso se trata, ¿no? De entender que tenemos que poder cuestionar el mundo que hace eso, el mundo que nos da mundial, gran hermano, pelea de político, la guerra, y entender que atrás de eso, ¿no? Si eso pasa es porque hay emociones, ¿no? Emociones fuertes, que hay un enojo que necesito sacar con el otro, hay una dificultad de hacerse responsable de la vida que necesito culpar a otros de lo que está pasando. Hay un resentimiento tan grande que hace que necesite aferrarme, a hacerme adicto a cosas, ¿no? A cosas que me dan, como decía, videojuegos, televisión, programas, plataformas. Tenemos tantas opciones, la información, las noticias mismas. Necesito engancharme a eso para tapar mis emociones, porque en el fondo tengo todas estas emociones de mi vida de las que no sé cómo salir, ¿no? Entonces, ese es el trabajo
interior del que estamos hablando antes, ¿no? Ese trabajo interior, es decir, bueno, veo en qué me influye ese mundo. ¿Podemos poner la otra imagen, Claudia, la que dice que cuestionamos? Mientras voy leyendo, a ver, este comentario dice, Ceci, soy un poco analítica, por lo tanto me cuestiono conscientemente antes de reaccionar. Escucho opiniones que me dan los demás, pero me pregunto a mí misma qué es lo mejor para mí y para quien esté involucrado en mi decisión. Bueno, creo que eso es una forma muy interesante de abordarlo, ¿no? Que tiene que ver con aplicar criterios simplemente, ¿no? Me parece, no repetir. Justamente esta reacción tiene que ver con cómo nos manipulan, ¿no? Nos ponen y nos dicen, hay un problema energético, hay un problema de tal cosa, para que peguemos, uy, no, esto es culpa de Odí, tengamos miedo. Estoy decidiendo hacer. Si yo quiero llevar mi vida, por ejemplo, para construir proyectos, mejorar mis relaciones, mejorar mis saludos, te saca de ese eje. ¿Por qué te quieren sacar de ese eje, no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Bueno, mientras decía Solcito que está compartiendo ahí nuestra comunidad de Telegram. Para los que no están sumados, que están en Telegram, súmense, porque bueno, ahí vamos compartiendo toda esta información, todo lo que vamos subiendo en las distintas redes, lo tenemos ahí. Y también, bueno, comentan y preguntan cosas que les puedo responder ahí más personalmente o cosas que nos van quedando. Así que los invito a participar ahí de nuestra comunidad. Bueno, un poco dice la imagen acá donde estamos sintetizando un poco esto que estamos hablando, es entender que cuestionamos no quedarse simplemente en criticar hacia afuera, sino preguntar cómo me afectó a mí, ¿no? ¿Qué incorporé yo de esto, ¿no? Por ejemplo, digo, si se vive en la escasez, hay muchas personas que pasaron carencias en su vida, especialmente en la infancia. Entonces aparecían comparaciones, sentirme mal porque mi familia hace esto y los demás tienen. Eso va generando un resentimiento. Ese resentimiento después se manifiesta en que uno tiene envidia de los demás, que uno está enojado con la vida, que uno piensa que la vida te perjudica. ¿Y vino de qué? Bueno, de un sistema que funciona de esa manera. Algunos ganan, otros pierden. Los que ganan supuestamente se tienen que sentir bien por lo mucho que tienen. Los que pierden se tienen que sentir mal y tienen que desear siempre llegar a eso otro. Bueno, ese es un ordenamiento económico que está ahí, ¿no? Y está buenísimo pensar a ver cómo solucionamos esto. Pero desde la conciencia también es, bueno, no creerse esto, como decís vos, es porque sos menos porque tu familia trabajaba de otra cosa, o porque tu familia, en todo caso, el tema de tu familia estaba más en la dificultad de generar, de desempeñarse, cuando por ahí el que tiene mucho, sus dificultades están por otros lados, ¿no? De disfrutar, de apreciar lo que tiene, del egoísmo, del miedo a que te saquen, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse cómo me afectó a mí ese mundo en el que vivo, ¿no? Cómo me afecta el miedo que me transmiten, cómo me afecta la dependencia, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién me va a solucionar las cosas, ¿no? Estar esperando, como pasa ahora, hay periodos de elecciones donde siempre se renueva esto, ¿no? Estar esperando que el que venga me va a salvar, va a hacer la vida mejor. No, no va a hacer la vida mejor. Puede mejorar una situación, digamos, a gran escala de ciertas cosas de un país, pero las cosas fundamentales nunca te las va a solucionar. La mentira, otro tema interesante que salía la vez pasada, ¿no? Que tiene que ver con esto, y decía ahí Dani algo interesante, que es, bueno, si la mentira está en todas las relaciones, ¿no? ¿Cómo nos cuesta tener una charla honesta? ¿Cómo nos cuesta esto de decir, bueno, yo hago esto y reconocer cosas que uno hace, incluso cosas que le gustan porque al otro no le van a gustar? Reconocer algo o hablar de algo que me molesta del otro, ¿no? Entonces hablamos por atrás de los demás, ¿no? Conspiramos todo el tiempo, uy, ese, no, porque lo tendrían que echar porque hace esto y lo otro. Y después cuando miramos afuera, nos hacen creer que nos dicen la verdad todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Esto decíamos la vez pasada, y es muy interesante porque si vemos a nuestro alrededor, la honestidad, la claridad, tener claridad
en mi pareja, hablar las cosas, tener claridad con mi amigo y decirle lo que pienso y escuchar lo que él piensa de mí y ver qué temas son de conflicto. Y estamos en un ambiente de trabajo y también clarificar, hablar, poner las cosas sobre la mesa. Si eso no pasa, ¿por qué esperamos que el que está arriba, el que tiene poder, el que maneja una empresa, el que maneja un gobierno, nos esté diciendo la verdad, nos esté diciendo realmente cómo son las cosas? Y en cambio no nos diga algo que es lo que queremos escuchar, que por ejemplo es esto: bueno, este candidato, yo te voy a salvar, yo voy a hacer que vivamos mejor. Probablemente él sepa muy bien que no va a hacer eso, ¿no? Pero en el nivel de conciencia dice: la gente necesita aferrarse a un salvador, entonces vamos a estimular eso. Entonces, poder cuestionar en qué me mienten. Bueno, si están en ese nivel de conciencia que cada uno está también, bueno, trabajar en la propia claridad, en la propia honestidad, en la propia apertura, y a su vez decir, bueno, a ver, realmente qué me voy a creer, qué voy a tomar de lo que hay afuera. Por eso decimos también, ¿no? Cuando hablamos de incluso guías, maestros espirituales, personas que seguimos, es decir, nos suena genuino su mensaje, nos suena que alguien que realmente practica lo que dice o que por lo menos está en ese camino de intentarlo, de ser coherente, o es alguien que te dice esto, te muestra una imagen, se viste, se pone un traje caro porque hoy mira el éxito que tengo y dice palabras impactantes, y después cómo será su vida, ¿no? Obviamente podemos tomar ese mensaje, porque no quiere decir que la persona, que porque la persona tenga cosas, su mensaje no valga, pero también eso nos ayuda a decir, bueno, no idolatremos, no nos aferremos únicamente a lo que dice alguien, ¿no? Em, a ver. Dice Rodrigo, si eso que vos le hablás de otros libros a un religioso y te dicen la Biblia es la palabra y la única verdad. Bueno, claro, eso que hablamos siempre, ¿no? Por lo menos mi forma de verlo, y la que creo que muchos comparten, es que, bueno, la espiritualidad es una exploración de esto. Entonces, bueno, todas las Biblias, de alguna manera, vinieron de experiencias místicas en principio. Alguien tuvo un sueño, alguien tuvo una visión, alguien tuvo una percepción y dijo, esta es la verdad del universo. Y la puso en papel. Y después hay que ver qué tan editado fue, qué tan controlado fue. Pero es eso, es una experiencia. Entonces, si otro tiene otra experiencia, bueno, ¿cuál es la verdad? Y bueno, tendrá que ver con qué sintoniza cada uno, ¿no? ¿Qué te suena más de eso? Y al final, ¿qué te es más práctico realmente para vivir mejor y para hacer un camino, ¿no? Más coherente? Bueno, y el otro punto dice, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Ahí estaba justo conectado con lo que decía Rodrigo. Cada uno impone su verdad, ¿no? Esta necesidad que vemos en las redes, ¿por qué nos peleamos, no? Tener una opinión es una cosa, pero esta cosa de necesito que el otro piense como yo. Bueno, todo esto tóxico, ¿no? Donde nos peleamos, queremos destruir la opinión del otro. Bueno, nos va generando esa visión de, bueno, solamente quiero al que piensa como yo y odio a todos los demás. Todas estas cosas justamente lo que impiden es esto que están ahí diciendo en los comentarios, ¿no? Que existe una apertura para escuchar otras cosas. Decía María Emilia, a veces uno critica que no hay honestidad en el gobierno, pero hay que ver si uno realmente no saca ninguna ventaja o no se aprovecha de los demás 100%. Exacto lo que decía, ¿no? Si no logramos, no tenemos todavía una sabiduría que nos permita decir, bueno, ¿cómo es la honestidad? ¿Cómo es la apertura? De estas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Realmente el otro puede escuchar, ¿no? ¿Realmente el otro va a querer, le va a hacer bien esto? Desde la comunicación, ¿no? Siempre buscamos que uno diga, bueno, uno pueda transmitir desde el sentimiento. Mira, a mí esto me pasa, esto es lo que veo, ¿no? Hablamos muchas veces de esas charlas profundas que queremos tener con alguien donde necesitamos aclarar algo, ¿no? Y decir, bueno, yo me siento así, a mí me pasa esto, no sé, me siento que esto no estamos bien, o realmente me duele esto que pasó, me duele esto que hiciste, y eso abre, ¿no? Abre una conversación. Habla de la experiencia de uno, que es difícil ser honesto y decir, mira, esto me dolió, por esto estoy resentido, por esto que hiciste, esto no te lo puedo perdonar. Abre, pero da la oportunidad, ¿no? Da la oportunidad de decir, bueno, que
que haya una vuelta del otro, ¿no? A ver el otro qué le pasa con esto y que también pueda abrir. Bueno, es una búsqueda, ¿no? Es algo difícil. A veces el vivir en esto donde todo es apariencia, donde nos dicen cosas que son lindas porque no nos entrenan de alguna manera para la claridad, para la honestidad, bueno, obviamente incorporamos mucho de eso, ¿no? Y nos comunicamos de esa manera. Entonces también el ver cómo eso me influyó tiene que ver con poder preguntarse y decir, bueno, a ver, esta falsedad, ¿cómo está en mí? Entonces, siempre el crecimiento viene no solamente de decir, entender eso de afuera, ¿por qué? Porque como decía antes, ¿no? Si yo digo, bueno, yo quiero recorrer un camino espiritual, y agarro y leo, en el diario, mira, promocionan esta terapia, ¿no? Y yo digo, bueno, yo en mi búsqueda honesta voy por eso, ¿no? Digo, mira, están acá, le hicieron una entrevista tal que hace. Y después eso, quizás, lo que pasa muchas veces con la manipulación, que lo decíamos la vez pasada, es que a veces son cosas incompletas, ¿no? Por ejemplo, con las terapias energéticas, es algo muy interesante, es algo que por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Y desde mi conocimiento, pero también de mi experiencia, funciona. Podemos manejar esa energía mediante símbolos, mediante palabras, mediante posturas, ¿no? Entonces, eso es sanador. Ahora, por ejemplo, si queremos usar eso para sanar una enfermedad, bueno, tenemos que ver que también la enfermedad por algo está ahí. Entonces, si solamente queremos hacer esa terapia y no nos preguntamos cómo nos llegamos a enfermar, qué nos pasó, qué está manifestando esa enfermedad, bueno, tenemos una media verdad. Tenemos una verdad que tiene algo de cierto, pero a su vez, quizás nos vamos, hago esta terapia, hago esta otra, hago este ejercicio, hago esta dieta, y no nos hacemos esas preguntas, ¿no? Entonces, esas son medias verdades de las que estamos a veces habitados. Entonces, si uno puede cuestionar, va a decir, bueno, ¿qué habrá en esta terapia que me están dando? A ver, está bien, la puedo probar, puedo ver si me funciona bien, pero también ver a ver qué más hay, porque esto quizás alguien pagó para que esto, por ejemplo, esté ahí, se promocione, o quizás alguien que quiera que la información esté toda fragmentada, ¿no? Porque es esto, el camino interior es deconstruirse uno, ¿no? Como mi personalidad, estos dolores, si querés, Claudia, podemos compartir un poco la primera imagen del cambio interior. En este rato que nos queda, supongo que podemos seguir un minutito más, así que vamos a poder hablar un poco de eso, que tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo hago yo este camino? Digamos, cuando puedo cuestionar afuera, ¿cómo hago yo este camino para que ese cuestionamiento también sea hacia adentro, ¿no? Bueno, y ahí inventé un término de alguna manera, tomando esta frase de Krishnamurti que les decía, que es inadaptación activa. Hay un término al que le llamamos en psicología, que se usa bastante, que es... gracias, Claudia, me dice que podemos seguir unos minutos más. Que es adaptación activa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy parte de un lugar de trabajo, un espacio de trabajo, ¿no? O incluso es esto, ¿no? Me quiero manejar en un rubro, hoy quiero, no sé, quiero vender ropa. Y entonces la promociono en las redes y demás. Bueno, hay un sistema funcionando de cómo se vende, de qué funciona, de qué mensajes, qué redes la gente ve, o estoy en un trabajo y bueno, hay una dinámica de qué se hace en ese lugar. Bueno, una adaptación pasiva sería decir, bueno, yo voy, participo de ese lugar y simplemente me adapto, a ver qué me piden. Me hace este trabajo, bueno, quédate tantas horas, bueno, decile al cliente tal cosa y acepto todo, ¿no? La adaptación activa es decir, sí, me adapto, participo de algo, pero activamente, digamos, poniendo mi impronta, teniendo en cuenta qué me pasa a mí. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con los límites, ¿no? Con decir, ok, yo voy a participar de este lugar y veo, si quiero cambiar cosas, veo hasta dónde puedo cambiar, ¿no? Propongo ideas, planteo algo, y también tiene que ver con esto de los límites, por ejemplo. Decir, bueno, no, pará, yo esto no lo voy a hacer, con esto no estoy de acuerdo. Entonces eso
tiene que ser flexible, pero es adaptarse, ¿no? Es adaptarse a espacios, a una familia, a grupos donde participamos. ¿Qué quiere decir esto? Nunca nada va a ser como deseamos únicamente, ¿no? Hay una realidad formada por otros, formada por una conciencia colectiva, entonces participamos de un espacio. Ahora, la psicología dice, bueno, una adaptación activa, ¿no? Acá le damos una vueltita diciendo una inadaptación activa, porque ¿qué quiere decir? Poder cuestionar todo esto, y que hay muchas personas que hoy se preguntan, y dicen, bueno, a ver, si con la salud me mintieron, si con la educación me mintieron, si con la política, si con la economía, si con... Entonces, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vivir en ese mundo? ¿no? Y esas son grandes preguntas. Entonces, si entendemos que ese es un estado de conciencia que nos toca vivir en esta época, bueno, nos adaptamos desde qué somos nosotros, qué cambio queremos hacer ahí, cómo queremos vivir esto. Muchas de las cosas que ustedes están diciendo van por ese lado, es decir, entiendo que formo parte de esto, entiendo que esta es mi época, pero busco vivirla también de una manera propia, no dejándome, no adaptándome simplemente a expectativas. A ver, dice Liliana, antes para mí era muy importante que se me reconociera que yo tenía razón. Ahora ni arranco, no me engancho. Pero lo más importante es que no me afecta que el otro piense diferente. Bueno, eso es interesante, ¿no? Justamente, ¿no? Por eso se dice, uno quiere realmente solucionar las cosas o tener razón. Digo, tener razón, más que tener razón, en todo caso es expresar algo, ¿no? Yo creo que es importante en las relaciones expresar algo, decir, bueno, a mí me pasa esto, como decía antes. Ahora, tener razón es, yo lo veo de esta manera y el otro lo puede ver de otra forma. Ahora, que sepa que a mí me pasa esto, ¿no? Y esto sí es importante, porque bueno, si uno está compartiendo un espacio con alguien y no sé, ciertos tipos de comentarios a mí no me gustan, bueno, uno poder decirlo. Ahora, que esos comentarios sean erróneos o que no se pueda hablar, si quizás el otro sabe que a vos te pasa eso, quizás eso se pueda discutir de otra manera, o quizás no se hablen de esos temas, ¿no? Pero el ser activo es eso, ¿no? Es no quedarse pasivamente a decir aguantar, pero a su vez no, es lo que nos permite algo. Bueno, decíamos ahí también, generar una imagen de uno mismo más sana, más realista. Bueno, ¿por qué? Porque también la imagen que tenemos está construida de todo lo que nos está pidiendo este mundo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si bien buscamos ser conscientes, ¿no? Seguro que muchos de los que están mirando buscan, intentan hacer ese trabajo. Bueno, por ejemplo, el peso de la imagen, el peso de la edad y de ocultar la edad y de las cosas, de los tratamientos estéticos y todo esto, es un peso muy grande. En la exigencia de los demás, en pensar que eso va a tener que ver con si te van a querer o no, si te van a criticar o no. Entonces tenemos que saber que eso existe. Entonces cuando hablamos de generar una imagen de uno mismo más sana y más realista, significa que para no obsesionarse con eso, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, yo hago esto porque me hace sentir mejor, me hace sentir que me veo mejor. Mientras podemos hacer eso, el revisar la imagen tiene que ver con decir, bueno, una imagen más completa de uno mismo incluye distintas cosas y cosas dentro de eso que no me van a gustar. Si me tocó en la vida que tengo esta nariz que no me gusta y que bueno, que los demás, bueno, en ese sentido es algo que hay que aceptar y hay que aceptar que ese criterio estético lo vamos a tener y hay que buscar amigarse con esas cualidades que uno tiene, ¿no? Lo mismo pasa con el paso del tiempo, ¿no? Uno tiene que irse adaptando y decir, bueno, ahora yo tengo esta edad, ¿no? Una vez escribí un artículo ya hace muchos años que se llamaba La cana de Dios, ¿no? Donde hablaba de esto de, bueno, la vez que te aparece una cana, la primera vez, yo ya, como verán, lo pasé hace mucho tiempo eso, pero la primera vez que te aparece es como decir, bueno, ¿esto qué está hablando del paso del tiempo, está hablando del cambio, está hablando de que no somos eternos, ¿no? Son esas pequeñas señales que nos dicen, bueno, al menos a nivel cuerpo, el tiempo está pasando, los efectos se sienten, vamos a cambiar, hay cosas que no las vamos a poder hacer iguales. Entonces, vivir ese proceso entendiendo, ¿no? Y siendo uno el que sea el que acepte eso y decir, bueno, los demás te van a ver, y sí, ahora para un chico de
Ayer yo me sentía que estaba en ese grupo, ¿no? De 20 y pico, de 30. Ahora por ahí para un chico de 20, 20 y pico, bueno, sos un viejo, ¿no? Si tenés 40. Bueno, para su percepción es así, porque uno cuando estaba en ese lugar lo sentí igual. Bueno, uno se tiene que ir haciendo a la idea de esas cosas, pero no tomando esos significados, por ejemplo, que es que, está a tal edad no puedes hacer tal cosa, a tal edad no servís, no, si a esta edad ya no podés usar tal ropa porque no, porque eso está mal, bueno, esos significados que restringen esa imagen y que dicen tenemos que parecer de tal manera, parecer como se visten los jóvenes o como usan su imagen para que nos acepten de esa manera. Bueno, una imagen más amplia, más realista, es tomar todas estas cosas, ¿no? Y también no desesperarse por los elogios nos ayuda a reconocer cualidades, ¿no? Esto lo digo siempre, trabajando con personas, el tema de la autoestima es uno de los temas más importantes, porque realmente hace que se bloqueen las cualidades positivas que uno tiene, hace que sea muy difícil ver, ¿no? Ver realmente lo que tengo de bueno. Como estamos con esa pretensión y como estamos viendo a ver qué quería el otro de mí, qué es lo que el otro me elogia, no vemos cosas como, bueno, tenemos cualidades humanas, tenemos cualidades hacia los demás, tenemos empatía, tenemos creatividad, tenemos interés, tenemos pasión por las cosas, tenemos diferentes inteligencias, que no hay una sola, y no valoramos eso, no lo potenciamos, entonces eso hace que la imagen de uno también pierda. Bueno, cuando tenemos una imagen más realista, que es obviamente un gran trabajo, ¿no? De ir reconociendo cosas, de ir potenciando cualidades y también de ir preguntándose de dónde viene esta crítica tan grande que tengo conmigo mismo, ¿no? Todo eso, si no somos conscientes, nos lleva a engancharnos con el sistema que todo el tiempo está diciendo, mostrate de esta manera para que los demás te aprueben, ¿no? Cuando podemos salir un poco de eso, tenemos más posibilidad de hacer otras cosas que realmente al final nos llevan por un camino propio, como también hablaba con alguien el otro día que decía, bueno, yo soy un emprendedor, agarro, veo tal negocio y creo que lo puedo hacer y creo que puedo llegar a comprarme una casa, que no es imposible, y si hablo con otros y me dicen, no, eso en esta vida no, nuestra generación no. Bueno, ¿por qué no? Porque si vos tenés una idea que la podés llevar adelante, claro que lo puedes hacer. Esa idea colectiva está construida bueno, también un poco decir, bueno, como va a ser muy difícil esto, no me lo planteo como objetivo y demás. Pero claro, uno lo puede hacer y tiene que creer en eso y tiene que conectarse con ideas y con personas que te ayuden a estimular eso y no con los que te lo van a tirar abajo. A ver, dice Ceci, confieso, a veces me saca de mi eje cuando me entero que hablan a mis espaldas. Por eso aplico el no hacer lo que no me gusta que hagan, las mentiras y falta de honestidad. Es cuestión de conciencia. El miedo no va de la mano del amor y creo que amarse a uno mismo trae en consecuencias amor al prójimo. Hola Ludmila, que está saludando ahí. Claro, exactamente. Porque al final es eso, ¿no? Si uno se odia a uno mismo, obviamente uno va a estar enojado con los demás, no vamos a poder sentirnos también alegres o orgullosos por los logros de otros o aprender incluso del otro, ¿no? Y lidiamos con estas emociones. Esto es lo importante y tiene que ver con el último punto de esta primera parte que decíamos del camino interior. El decir que las emociones que nos van quedando, esas emociones que quedan enquistadas, envidia, como decía, si yo crecí con carencia, crecí desde la idea y viendo que otros tenían desarrollo, esa envidia, o si vi que crecí que con un hermano le daban las cosas y a mí no, el resentimiento por temas como hablamos del padre la vez pasada. Hola Hernán, ¿cómo estás? Ahí que me saluda en Instagram. Donde crecimos con, bueno, no sé, como decíamos, mi papá no estuvo, y entonces crecí con ese bronca, con ese enojo con él porque faltaba, crecí con esa sensación de poco valor, porque al final decía, bueno, ¿por qué no le importo como para estar?
reconocer esas emociones, ese dolor por las pérdidas, es lo que nos permite ser conscientes. Una emoción tenemos que reconocerla, tenemos que conectarnos con los momentos en que la sentimos, ¿no? Con los momentos en que esa emoción nos tomaba, con que era algo tan grande que no sabíamos realmente, era nuestro mundo, como digo, cuando uno estaba en la escuela y tenía compañeros y veía que el otro, no sé, tenía, no sé, cuando yo iba a la escuela no había mucho celular todavía, pero no sé, desde que tenía la mejor cartuchera, o tenía la mejor mochila, o tenía las mejores zapatillas, y uno crecía con eso, esto lo tiene el otro, ¿no? O el otro es el que tiene más amigos, todas esas cosas. En ese momento generan resentimiento, generan decir, los demás tienen, yo no, yo me deben faltar cualidades. Bueno, todas esas emociones nos van quedando enquistadas, ¿no? Y para liberarlas tenemos que conectarnos con esos momentos de la vida donde lo sentía. ¿Y qué me pasaba ahí? Claro, ¿y qué no expresé? ¿Qué hice con esa emoción, no? Si tenía esa emoción, ¿qué hice? Y por ahí desarrollé odio con los demás en vez de, bueno, no sé, expresarla de otra manera, no sé, escribirla, hablarla con alguien, enojarme si me toca enojar en su momento con un padre, con una madre, porque vivimos de esa manera, ¿no? En vez de quedármela, dejar que eso crezca y se convierta en resentimiento, en cosas que van a hacer justamente que estemos enojados con los demás, que estemos enojados con la vida, que nos sintamos menos. Todas esas cosas, como decía, nos llevan a las reacciones automáticas. Y esto es lo que ese sistema aprovecha, porque cuando quiero dividir a las personas, los pongo de un lado o del otro y pensamos que el otro es todo lo malo, ¿no? El que tiene una idea diferente, el que tiene una religión diferente, el que tiene una opinión diferente, lo odio, le echo la culpa de los problemas del mundo. Y claro, los problemas del mundo son más complejos. Son como cada uno de nosotros transita todas estas cosas que vamos viviendo y logramos liberarnos. Y ahí, como decía Ceci, cuando uno se libera de ese odio a uno mismo, realmente los demás los podemos ver más con sus condicionamientos, con sus problemas, con su necesidad, en todo caso, de tener razón, y no tenemos tanta necesidad nosotros de pelearnos con eso, ¿no? Decía también, hoy me encontré mi primer ganas que hacen aprender y saber que tengo ganas de andar. Si no tenés poder sobre las palabras, pensamientos y acciones de los demás. Saquemos importancia. Un poco eso, ¿no? Un poco es entender que a nuestro niño interior, a nuestra parte necesitada de reconocimiento, sí le duelen las palabras de los demás. Entonces, cuando hay oportunidad de hablar honestamente, de transmitir algo, de solucionar algo, bueno, vayamos por eso. Busquemos que en una pareja tener esa oportunidad de hablar las cosas y de decir, a ver, qué no me gusta, qué siento injusto, qué siento que realmente me está perjudicando, ¿no? Que del otro me hace mal, pero también ahí nos lleva a entender, bueno, hasta ahí, ¿no? Porque no podemos querer, o al final el camino nos lleva siempre a entender que el otro tiene sus condicionamientos, por algo es, si alguien necesita criticar, esas personas que son de te critico, te digo cosas, te golpeo tu autoestima, bueno, por algo esa persona llegó a ese punto, ¿no? Por algo esa persona llegó a necesitar para sostenerse ser destructiva con el otro. Entonces ahí es donde nos permite eso separarnos un poco, tomar distancia y decir, bueno, espera, esa es su necesidad. Y entonces yo acá simplemente estoy siendo un actor de eso que si me creo, si entro en eso y me creo ese ataque, me voy a sentir mal, me critico. Ahora si yo desde la conciencia digo, es esa persona la que está necesitando ser crítica, controlar, generarte celos, bueno, eso es la libertad, ¿no? Y tiene mucho que ver con uno haber liberado esas emociones enquistadas que teníamos que nos hacían reaccionar, que nos hace que no toleremos que alguien nos haga una crítica, ¿no? Que no toleremos que alguien nos muestre y diga, mirá, estas son las fotos de mi viaje a tal lado, ¿no? Que obviamente no siempre
va a ser algo que va a ser hecho desde la búsqueda, ¿no? De generar algo en el otro, ¿no? Sino que cuando nosotros tenemos eso adentro, hizo porque quiere y no, por ahí esa persona simplemente está compartiendo su alegría, ¿no? Bueno, gracias María Emilia por lo que me dice. Así que bueno, tenemos como para seguir un poco con esto del camino, de las formas de sanación, pero bueno, como son temas grandes a abrir, hoy vamos a cerrar acá, que estamos un poco, nos hemos pasado el tiempo, pero tuvimos cortes, hoy internet no nos acompañó, pero volvió la paciencia, ¿no? Así que acá estamos, les agradezco, estuvieron realmente muy interesantes los aportes, todo lo que estuvieron contando, creo que muy en sintonía con lo que iba diciendo. Y bueno, nos vemos la semana que viene, donde seguramente continuemos algo de esto, pero un poco hoy espero que haya quedado algo de esto, ¿no? Que cuando cuestionamos y por qué cuestionamos, ¿no? Cómo tiene que ver con realmente que no nos lleven a lo automático, que no usen, que no aprovechen esas emociones que tenemos, esa parte de alguna manera infantil que no pudo todavía madurar ciertas cosas que nos pasaron y nos llevan por caminos donde conviene, ¿no? Y cómo la salud, cómo el tener conciencia tiene que ver con procesar eso que el mundo me hizo y a su vez, ¿no? La libertad que trae eso, la libertad en las relaciones, la libertad en las decisiones que uno toma, ¿no? Cómo ahí podemos seguir un camino propio. Un abrazo ahí que me están saludando por Instagram. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Los veo en otro programa de El Portal. Hasta la próxima.